muchas gracias al convencional Stingo. El informe que hoy discutimos trata sobre una cuestión de máxima importancia: configurar un sistema político eficaz para responder a las demandas sociales. Durante los últimos 15 años, la confianza en el sistema político ha caído estrepitosamente hasta el punto en que estalló y nos ha dejado una institucionalidad deslegitimada, incapaz de conducir y procesar las demandas y conflictos sociales. No tenemos razón alguna para aceptar esto como una fatalidad, como si fuera una marca de la época. La política institucional chilena tenía un marcado carácter transformador y colectivo. Chile tenía una muy rica tradición de partidos políticos fuertes que representaban tradiciones políticas, proyectos e ideologías claras y que competían por el poder para llevar adelante programas que entonces todos ellos habían leído. Chile tuvo una forma institucional que fue capaz de asumir el desafío de construir un sistema de educación pública masificado, de reorganizar la detentación de la tierra y tantas otras de tal envergadura. Eso, precisamente, y por eso mismo, fue lo que la Constitución de 1980 conscientemente buscó cambiar. Hoy, quienes quieren mantener la institucionalidad política sin mayores cambios dicen, por cierto, que están abiertos a transformaciones, pero descalifican como refundación la sugerencia de cambios profundos. El hecho de que la institucionalidad política de los últimos 30 años se haya desplomado ante la mirada atónita de muchos que veían en eso la acción de alienígenas, exige, por cierto, una transformación profunda. Nada menos está a la altura del desafío de esta convención. Mantener las instituciones que se desplomaron en octubre de 2019 implica la continuación y profundización de la crisis política actual. Para nosotros lo esencial es crear una institucionalidad política eficaz que pueda regenerar la confianza ciudadana en la política como la formulación de proyectos y orientaciones colectivas que importan porque tienen la posibilidad real de materializarse, de cambiar la vida de las personas. El informe que hoy se somete al Pleno muestra con claridad que en la Comisión no ha sido posible todavía llegar a un acuerdo sobre cómo crear esa institucionalidad. Por lo mismo, en su generalidad, este informe, creemos, debe volver a la Comisión. Estoy convencido, sin embargo, que no estamos lejos de un acuerdo. Me gustaría decir dos cosas respecto de ese acuerdo posible. Uno en cuanto a los riesgos que enfrenta, otro en cuanto a las señales respecto de su contenido que ya pueden observarse. El riesgo de inercia institucional afecta especialmente a la discusión sobre el Consejo Territorial. Para algunos, lo hemos visto por la prensa, esa discusión en realidad es sobre la continuación del Senado. Esto suele plantearse como una cuestión de animadversión o simpatía con el Senado. Nosotros nos resistimos a verlo de ese modo, porque nosotros creemos que lo que importa no es mantener aquella institución, sino crear, en este caso, un órgano que le dé representación y poder de decisión a un poder efectivamente regional. Que no solo en los papeles, sino en la realidad los territorios encuentren a sus representantes en el Consejo Territorial a su voz. Mantener las atribuciones del Senado, pero cambiarle el nombre conspira contra esto, porque el Senado no es una Cámara de Representación Territorial, sino un espacio de representación nacional para llegar al cual compiten los políticos y políticas nacionales de mayor conocimiento. Mantener la segunda Cámara solo va a tender a reproducir esta lógica, y eso no lo podemos permitir. Dar al Consejo Territorial las facultades propias del actual Senado es hoy presentado como dar esas facultades a un órgano territorial. Pero eso creo que sería un error. Ya hemos visto ocurrir esto antes. El Senado original de la Constitución de 1980 tenía igual número de representantes por región, con independencia de su población. Pero como sus facultades no eran las de un consejo territorial, no eran facultades regionalmente vinculadas, entonces una de las primeras conquistas democráticas obtenidas con la reforma constitucional de 1989 fue aumentar el número de senadores de las regiones más pobladas. Y otro paso en la misma dirección se dio al eliminar el sistema binominal en 2015. Un órgano de representación territorial es fundamental para el proceso de descentralización y que sea y se mantenga de representación territorial. Para eso, sus facultades deben ser facultades vinculadas a esa naturaleza general, regional de su encargo. Me gustaría también anunciar o llamar la atención del Pleno sobre una de las características que yo creo que ya podemos decir serán parte del acuerdo cuando se logre, porque es una característica de lo que se presenta hoy día que no ha suscitado desacuerdo, sino más bien refleja un consenso entre las fuerzas transformadoras.
Me quiero referir en particular al proceso de formación de la ley. Aquí hay un amplio acuerdo que se inicia definiendo, en contrario de como se ha dicho, han sugerido otros convencionales, un dominio legal mínimo, es decir, un espacio constitucionalmente protegido que solo puede ser regulado por la ley, dejando el resto a la concurrencia posible de la potestad legislativa y de la potestad reglamentaria autónoma. Esto permitirá transformar el chileno en un Estado social y democrático de derecho. Se elimina también el alambicado sistema de múltiples tipos de leyes que hoy día existen, cada una con su propio quórum, muchas de ellas contramayoritario, por supuesto, y se reemplaza por la regla democrática de una ley común que se aprueba por la mayoría de los representantes del pueblo. El encargo de la Comisión 1 tenía algo especial frente al de otras comisiones. Implicaba proponer un nuevo sistema político para Chile. Pero un sistema político no puede ser discutido fraccionadamente, porque la composición del Poder Legislativo debe discutirse junto con tramitación de la ley, configuración del gobierno, sistema electoral, etc. Por eso el informe de esta comisión fue el último en presentarse. Por eso es el más largo que ha conocido este Pleno. Por eso mismo recomendamos que este informe, en todo lo relativo al sistema político, vuelva completo a la comisión. Gracias.